Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar revisando el material de ecuaciones exponenciales y logarítmicas para resolver algunos ejercicios y complementar el material que tenemos en el módulo. Entonces, esta primera parte, o en la primera parte, lo que vamos a hacer es ver qué es una ecuación exponencial. Las ecuaciones exponenciales se forman o están definidas como eh, cuando la variable por despejar está en alguno de los exponentes de las potencias presentes en la ecuación. Vamos, este es un ejemplo de una ecuación exponencial. Ese es el caso 1. Nosotros lo vamos a ver de último. Vamos a darle un poquito, a variar un poquito el orden. Aquí es cuando las bases son diferentes. También vamos a cambiar un poquito el orden. Y vamos a iniciar con el caso 3. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos acerca de cómo se resuelven este tipo de expresiones. Entonces vamos a ver la pantalla para resolver un par de ejercicios acerca de esto. Aquí vamos a variar el orden de los casos que están presentados en el PowerPoint, o más bien el PDF que se les compartió, y además de eso vamos a incluir más ejemplos porque apenas viene uno por caso. Entonces vamos a empezar con el primer caso, que es como el caso base. Bueno, el caso 3, que es como el caso base, que son cuando tienen bases iguales. Aquí hay que considerar una propiedad importantísima, que es la propiedad de la inyectividad de la función exponencial, que como vemos en el cuadro que está en verde, cuando tenemos bases iguales, nosotros podemos decir que si tenemos dos bases, a la x igual a la y, esas potencias son iguales si y solo si los exponentes son iguales también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar cuando hacemos este tipo de operaciones? Vamos a tratar de reducir ambos lados de la igualdad a la misma base. Entonces, por ejemplo, yo tengo a la derecha, aquí es 125 igual a 5 a la 2x más 1. Lo que vamos a hacer es reducir a 125 a potencia. Entonces, para ello vamos a hacer una factorización prima. Para ello, nosotros decimos, ¿cuál es la quinta de 125? La quinta de 125 es 25. ¿Cuál es la quinta de 25? La quinta de 25 es 5. ¿Y cuál es la quinta de 5? La quinta de 5 es 1. Entonces, ¿cómo se puede expresar 125? Como 5 por 5 por 5, es decir, 5 a la 3. Entonces, nosotros podemos escribir esa expresión como 5 a la 3 igual a 5 a la 2x más 1. Ahora bien, vean que tenemos bases iguales a ambos lados de la igualdad. Por inyectividad, nosotros podemos decir que necesariamente los exponentes son iguales. Ya las bases no las trabajamos, sino únicamente los exponentes. Y esto se logra cuando las bases son iguales. Pues ahora queda reducida a una ecuación lineal y hacemos los despejes debidos. Pasamos a restar el 1, es decir, restamos 1 a ambos lados de la igualdad. Eso nos va a dar 2. Y pasamos a dividir el 2. Entonces nos queda 1. Entonces ya tenemos cuál es el valor de x. Y esa sería la solución de esta ecuación exponencial. La solución sería 1. Y ese sería el primer ejemplo que vamos a desarrollar aquí. El segundo ejemplo que vamos a analizar es el que está aquí a la derecha, que es 3 a la x por x más 4 igual a 1 sobre 81. De nuevo, vamos a tratar de reducir ambos lados de la igualdad a la misma base. Entonces, para eso empezamos sacando o calculando la factorización prima de 81. 81 tiene tercera, que es 27. Tiene tercera, que es 9. Tiene tercera, que es 3. Y tiene tercera, que es 1. Entonces, se puede expresar como 3 a la 4.
Y lo podemos escribir aquí. 3 a la x por x más 4 es igual a 1 sobre 3 a la 4, que es el equivalente a 81. Sin embargo, vean que todavía no hay bases iguales. ¿Cómo hacemos para hacerlo como base igual? Entonces, aquí lo que hay que hacer es aplicar leyes de potencias. 1 sobre 3 a la 4 equivale a 3 a la menos 4, ¿cierto? Entonces, ahora sí, ya tenemos bases iguales. Al tener bases iguales, ya podemos trabajar por la inyectividad de la función exponencial con los exponentes. Y hacemos las respectivas multiplicaciones que hay que hacer ahí. Distribuimos x y luego hacemos esas multiplicaciones, x por x, x a la 2, x por 4, 4x, y eso me quedaría igual a menos 4. Igualamos a 0 porque esto es una ecuación cuadrática. Y vamos a resolver por el método de inspección. Entonces, buscamos dos números que multiplicados me den x a la 2, x por x, y dos números que multiplicados entre sí me den menos 4. Sin embargo, en la expresión nos damos cuenta que no se puede resolver por inspección, entonces hay que resolverla por fórmula general, porque no, por inspección no nos va a dar. Entonces, primero que todo, calculamos el discriminante. Ese discriminante sería b al cuadrado, es decir, 4 a la 2, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 4. Y esa expresión nos va a dar 4 por 4, 16, 16 más 16, 32. Nos da 32 como resultado. Luego de eso, podemos ver que la fórmula general es, vamos a cambiarle el color, la fórmula general es x igual menos b más o menos raíz del discriminante sobre 2 por a, ¿sí? Y eso nos quedaría o nos da como resultado, vamos a ver, menos 4, que es b, más o menos raíz de 32, que es el discriminante, sobre 2 por a, que sería 2 por 1. Al final, haciendo las simplificaciones del caso, nos va a quedar este resultado como menos 4 más o menos 4 raíz de 2, que es raíz de 32, lo pueden comprobar en la calculadora, sobre 2. Y esto va a dar como dos resultados. Bueno, luego, haciendo simplificaciones, sacando mitad en cada parte, entonces nos queda menos 2 más menos 2 raíz de 2. Lo pueden comprobar en la calculadora. X1 se toma con el valor positivo, con suma. Entonces, menos 2 más 2 raíz de 2. Y X2 se toma con el valor de la resta. Entonces nos queda menos 2 menos 2 raíz de 2. Vamos a arreglar estas anotaciones. Que ya arreglé un poquito las anotaciones. Es que no quedaban claras. Ahora bien, ¿cuál es la solución de esta expresión? La solución, por lo tanto, la solución tiene que venir dada por esas dos expresiones, menos 2 más 2 raíz de 2, coma, menos 2 raíz de 2. Y esos serían los resultados respectivos de este segundo ejemplo. Vamos a ver un tercer ejemplo.
En el ejemplo que tenemos a continuación, de la misma manera es de reducirlo a una misma base. Por tanto, vamos primero que todo a tener dos miembros únicamente la igualdad. Vamos a pasar -8 al otro lado a sumar. Entonces nos queda 343x a la -5 igual a 1. Uno puede tomar un montón de valores, ¿verdad? Muchos valores. Si dependiendo del valor que tengamos a la izquierda, lo vamos a poder expresar como una potencia. Entonces vamos a analizar esa situación. Tal y como hemos hecho en los otros ejercicios, vamos a expresar 343 en forma de potencia. 343 es divisible por 7, entonces séptima de 343 es 49. Séptima de 49 es 7 y séptima de 7 es 1. Quiere decir que 743 yo lo puedo expresar como 7 a la 3. De ahí podemos expresar o podemos escribir que 343 es 7 a la 3. Por lo tanto, nos quedaría 7 a la 3 elevado a la x a la -5. Eso igual a 1. Ahora, ese 3, recuerden que por propiedades de potencias, cuando tengo la potencia de una potencia, conservo la base y multiplico los exponentes. Entonces queda multiplicando a x menos 5. Ahora, ¿qué valor nos sirve para 1? El valor que nos sirve para 1 depende de lo que hay a la izquierda. Recuerden que toda potencia elevada a la 0 es 1. Entonces yo puedo tomar cualquier base elevada a la 0 y va a ser equivalente a 1. Por ello, vamos a tomar 7, que es la que nos sirve. Y 7 a la 0 es igual a 1. Por eso es que no estamos alterando la operación. Por ello, escribimos, ya vemos que tenemos las mismas bases, la misma base por inyectividad. Podemos decir que 3 por x menos 5 es igual a ¿quién? A 0. Ahora vamos a resolver esa expresión. Multiplicamos 3 por x, 3x, 3 por 5, 15. Eso es igual a 0. Pasa el 15 al otro lado a sumar. Hacemos el despeje. 15 entre 3 nos da 5. Y aquí ya tendríamos la solución. Por lo tanto, la solución es 5 de esta expresión. Pues ya ahí lo tenemos completamente resuelto. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí en este ejemplo que tenemos, lo primero que hay que hacer es expresar los números como potencias. Nos damos cuenta que, por ejemplo, 4 factorizados, 2 a la 2, y que 8 factorizados, 2 a la 3. Entonces procedemos a acomodarlo en el dividendo. Entonces ahí lo que se procede es a acomodar la fracción. Entonces nos queda, por ejemplo, 2. Recuerden que cuando hay una potencia se expresa como multiplicación. Como 4 es 2 a la 2, yo puedo escribir de una vez 2 a la 2 por x más 2 sobre 2 igual a, aquí el 2 queda igual, 2 a la 2x, por, ahora sí, 8 es 2 a la 3, entonces yo puedo escribir 2 a la 3 por x menos 1. Ahora bien, aquí hay que aplicar leyes de potencias. Las leyes de potencias que vamos a aplicar son las de división de potencias de igual base y multiplicación de potencias de igual base. Entonces, por ejemplo, en la primera, aquí hay una división de potencias de igual base, entonces va a quedar 2 a la 2 por x más 2 menos ¿quién? Menos 1. ¿Por qué 1? Porque el exponente del número que hay en el denominador es precisamente 1. Ahora bien, vamos a ver la otra. La otra sería en la que está a la derecha. Vemos que hay una multiplicación de potencias de igual base. Cuando hay multiplicación de potencias de igual base, se va a conservar la base y se van a sumar los exponentes.
Y como vemos, aquí ya tenemos bases iguales a ambos lados de la igualdad, por eso vamos a trabajar con los exponentes. Y nos queda esta expresión, 2 por 2x más, perdón, 2 por, ahora sí, 2 por x más 2 menos 1 igual a 2x más 3 por x menos 1. Hacemos las multiplicaciones respectivas, 2 por x, 2 por 2. Entonces nos queda 2x más 2 por 2, 4, menos 1 igual a 2x más 3 por x, 3 por menos 1, 3 por x, 3x, y 3 por menos 1, menos 3. Y ahora vamos a resolver esa ecuación lineal que nos quedó como resultado. Pasando letras a un lado y números a otro, nos queda 2x menos 2x menos 3x igual a menos 3. Pasamos a restar el 4, pasamos a sumar el 1, hacemos las operaciones respectivas, nos queda menos 3x igual a menos 7 más 1 menos 6. Pasa a dividir ese menos 3 y eso nos quedaría como resultado, daría como resultado x igual 2. Por lo tanto, la solución de esta expresión es 2. Y ese sería la otra, el otro ejemplo que teníamos aquí. Para finalizar este caso 3 que viene en la presentación, vamos a ver precisamente el ejemplo que está en el PDF de la presentación. Vamos a iniciar reduciendo a la misma base a los números. Entonces, por ejemplo, 9 tiene tercera, que es 3, tercera, que es 1. Entonces, 9 se puede expresar como 3 a la 2. Y 27 también lo podemos reducir, tercera de 27, 9, tercera de 9, 3 y tercera de 3, 1. Entonces nos queda 3 a la 3. Y lo sustituimos en la ecuación que tenemos en la ecuación original. Entonces nos queda 3 a la x, luego 9 es 3 a la 2, entonces queda 3 a la 2 por x más 1, ¿cierto? Por 1 sobre 3 a la 3, de una vez multiplicado por 1 menos 2x. Ahora eso quedaría de la siguiente manera, 3 a la x igual 3 a la 2 por x más 1 por, y recuerden que podemos utilizar leyes de potencias, se le da vuelta a esta expresión y nos queda 3 a la menos 3 por 1 menos 2x. Ahora, esto que está aquí a la derecha, este miembro derecho, ve que es una multiplicación de potencias de igual base. Entonces la reducimos por leyes de potencias, nos quedaría 3 a la x igual a 3 a la 2 por x más 1 más menos 3 por 1 menos 2x. Ahora vean que ya tenemos bases iguales, entonces utilizamos la inyectividad, nos quedaría x igual 2 por x más 1 más menos 3 por 1 menos 2x. Y haciendo las multiplicaciones respectivas, 2 por x, 2 por 1, menos 3 por 1, menos 3 por menos 2x, nos queda de la siguiente manera. Nos queda x igual 2x más 2, menos 3 por 1, menos 3, menos 3 por menos 2x, 6x. Agrupamos las variables en un lado y los números en otro. Y nos queda x menos 2x menos 6x igual a 2 menos 3. X menos 2x menos 6x son menos 8 más 1 menos 7x. Y por otro lado, la que tenemos por aquí, 2 menos 3 es menos 1. Y ahora hacemos el despeje.
pasa a dividir ese menos 7. Entonces nos queda menos 1 entre menos 7, que es un séptimo. Se resolvió un poquito diferente a como viene en la práctica, pero a la larga es el mismo resultado. Entonces, la solución de esta expresión va a ser igual a un séptimo. Y con esto terminamos el caso 3. Recuerden que hay que ver el caso 2 y el caso 1, porque le variamos un poquito el orden por asuntos didácticos. Vamos a ver los otros ejemplos. El segundo caso que viene en la presentación es el de sustitución. Nosotros lo usamos cuando, por ejemplo, ustedes notan que aquí no se puede reducir a bases iguales a ambos lados de la igualdad porque hay una suma, ¿verdad? Y vemos que hay elementos que están expresados en la misma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero que todo, reducir a bases iguales lo que se pueda. Vea que 4 es 2 a la 2. Entonces, yo podría volver a escribir esto como 3 por 2 a la 2. Recuerden que se multiplican los exponentes. 2 a la 2 por x. Eso es 4x, ¿verdad? Menos 4. Incluso lo podemos expresar diferente. Podemos decir 2 a la 2, que es 4, a la x, menos 4 por 2 a la x, más que, más 1 igual a 0. ¿Ven? Ahora, como es una multiplicación, yo puedo expresar la primera parte como 3 a la 2x a la 2. Los cambiamos, de por sí es una multiplicación y el orden no altera el producto por ser una propiedad conmutativa de la multiplicación. Entonces, vea cómo nos está quedando esto. Y resulta que nosotros tenemos a 2x aquí y aquí. Entonces, nosotros podemos decir que u. Podemos decir sea u igual a 2 a la x. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, con eso podemos expresar la ecuación original como 3, que es 2 a la x, u. Entonces podemos decir que es u a la 2. ¿Menos quién? 4, ¿qué? 4u. ¿Más quién? Más 1. Igual a 0. Y esto ya vean que es una ecuación cuadrática. Esa ecuación cuadrática nosotros la vamos a resolver. Vamos a decir dos números que multiplicados entre sí me den 3u a la 2, 3u por u. Y dos números que me den 1, 1 por 1. Multiplicamos en x. Este me va a dar 3u. Este me va a dar u. Y me da 4u, que no es la del centro. Entonces tenemos que decir otros dos números que multiplicados entre sí me dan 1, es menos 1 por menos 1. Entonces ya nos da el elemento del centro. ¿Cómo queda factorizado? Bueno, queda factorizado de la siguiente manera. Queda factorizado como 3u menos 1. Recuerden que la respuesta es en línea recta. Por u menos 1 igual a 0. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer, primero que todo, recordar que por principio de productos nulos, yo puedo expresar eso, vamos a hacerlo arriba. Yo puedo expresar eso, perdón que es que se me salió un momentito. Vamos a ver. Ahora sí, vamos a expresar cada uno de ellos igualándolos a 0, es decir, 3u menos 1 igual a 0 o u menos 1 igual a 0. Y eso es lo que vamos a resolver, lo vamos a resolver aquí arriba. Entonces, primero que todo, 3u menos 1 igual a 0. Podemos hacer la sustitución. Recuerden que u era 2 a la x y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Resolviendo esa primera, podemos despejar u. Entonces nos queda 3u
igual a 1 y u igual a 1/3. Ahora recordemos que u es 2 a la x, entonces hacemos la sustitución. En lugar de escribir u, escribimos 1/3. Ahora bien, aquí hay una situación que tenemos que arreglar, porque recuerden que hay una propiedad de relación entre las ecuaciones logarítmicas y las exponenciales. Entonces, si yo tengo a la x igual a y, eso como logaritmo yo lo puedo expresar como logaritmo en base a de y igual al exponente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a utilizar esa propiedad que que estudiamos en el video anterior para resolver la ecuación. Esta primera, por lo menos. Aquí nos quedaría lo siguiente, entonces. Nos quedaría x, que es el exponente, va a ser igual al logaritmo en base, ¿qué? 2 de el número que hay al otro lado, que sería 1/3. Recuerden que el logaritmo en base 2 de 1/3 es un número, no es una variable. Entonces ahí ya tendríamos resuelto esa parte. Vamos con el otro. Recuerden que teníamos dos que teníamos que resolver. Ya resolvimos el primero. Este es el primero que resolvimos. Vamos a resolver el otro. U menos 1 igual a 0. Ese otro que viene por ahí, que es U menos 1 igual a 0, nos queda de la siguiente forma. U menos 1 igual a 0. Recuerden que eran los dos los que había que resolver. Despejamos U. Y recuerden que U era 2 a la X. Entonces nos queda 2 a la X igual a 1. Pero 1 yo lo puedo expresar como, ¿quién? Como 2 a la 0. ¿Por qué 2? Porque la base que hay a la izquierda es 2. Entonces trabajamos con los argumentos y ya tengo la solución. X igual 0 y aquí al otro lado, logaritmo en base 2 de 1/3. Por lo tanto, ¿quién es la solución de esta expresión? La solución sería logaritmo en base 2 de 1/3, que eso es un número, coma, 0. Y esas serían las soluciones de este primer ejemplo. Vamos a ver otro de estos. En este segundo ejemplo hacemos una situación similar que vamos a expresar a continuación. Entonces, bueno, aquí a 9 lo vamos a transformar, lo vamos a factorizar, como hemos hecho cuando aparece una una base diferente. Entonces sería tercera de 9, 3 y tercera de 3, 1. Y esto nos queda 3 a la 2. Y eso se puede expresar acá. Sería 3 por 3 a la 2, todo elevado a la x. Menos 6 por 3 a la x. Menos 9 igual a 0. Y aquí quedaría lo siguiente. 3 por 3 a la x a la 2 menos 6 por 3 a la x menos 9. Ven que aquí no se puede despejar. Entonces, por eso vamos a hacer una sustitución. La sustitución vamos a hacerla similar a lo que hicimos anteriormente. Sea u igual a 3 a la x. Y una vez que la tenemos, la expresamos así. Sería 3 por, ¿qué es 3 a la x? U a la que queda, u a la 2. Menos 6u menos 9 igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es una inspección. Sería 3u por u y 3 por 3. Hay que escribirle el menos en alguno de los dos. Vamos a hacerlo abajo. 3 por menos 3u por menos 3 es menos 9u. Y u por 3 es 3u. Y si hacemos esa suma, nos da menos 6u. Y ya tenemos la factorización que vamos a expresar aquí abajo. Sería 3u más 3, ¿sí? Igual a, disculpen que se me salió,
por u menos 3 igual a 0. Ahora recuerden que esto es lo mismo que decir 3u más 3 igual a 0 o u menos 3 igual a 0. Y lo que hacemos es despejar cada una por aparte. Vamos a despejarlas acá. 3u más 3 igual a 0, lo despejamos aquí. Y acá u menos 3 igual a 0. Y lo que pasa aquí es lo siguiente. Hacemos el despeje de la primera y nos queda 3u igual a menos 3. Luego, u, pasamos el 3 a dividir y que nos queda menos 3 dividido entre 3, nos da menos 1. Hacemos la sustitución, recuerden que u es igual a 3 a la x, entonces queda 3 a la x igual a menos 1. ¿Sí? Y aquí hay una situación importante que hay que analizar antes de continuar. En esta parte nosotros tenemos que tener cuidado porque una función exponencial, al ser, tener como ámbito el conjunto de los números reales positivos, no puede dar negativo. Entonces, de una vez, nosotros podemos decir que esta solución o esta primera solución que tenemos es vacía. Otra situación importante es solucionar la que hay al lado derecho. Pasamos a sumar. Recuerden que u era 3 a la x. Ahora, como tenemos 3 es lo mismo que 3 a la 1. Trabajamos con los exponentes y nos queda únicamente 1. Por lo tanto, la solución es únicamente 1. Ya no valdría la solución que hay al lado derecho. Izquierdo, perdón. Entonces, esa sería la solución de nuestra expresión. Solamente 1. En el último caso, cuando son, bueno, de ecuaciones exponenciales, es cuando las bases son diferentes, que definitivamente no hay forma de reducirlo a la misma base. Entonces aquí lo que hacemos es aplicar logaritmos a ambos lados. Por eso era tan importante ver las propiedades de logaritmos antes de empezar a ver ecuaciones. Entonces, si aplicamos logaritmos a ambos lados, nos queda logaritmo de 4x más 1 igual al logaritmo de 5 a la x. Igual se puede haber utilizado un logaritmo natural. Yo usé o un logaritmo de cualquier base. Yo usé el logaritmo en base 10 por un asunto de comodidad. Por propiedades de logaritmos que ya habíamos estudiado en el video anterior, x más 1 puede bajar a multiplicar y x puede bajar también a multiplicar. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Nos quedaría x más 1 por logaritmo de 4 en base 10 igual a x por logaritmo de 5. Recuerden que el logaritmo de 4, el logaritmo de 5 es un número. ¿Ya? Ahora, ese x más 1 lo vamos a multiplicar, o ese logaritmo en base, 4, en base 10 de 4 lo vamos a multiplicar por x más 1 y nos queda x logaritmo en base 10 de 4 más 1 logaritmo de 4 en base 10 igual a x logaritmo en base 10 de 5. Ahora vamos a agrupar los que tienen variables, los que tienen x. Entonces los agrupamos a un solo lado. X logaritmo en base 4, en base 10 de 4, menos x logaritmo en base 10 de 5. ¿Igual a quién? Pasamos a restar al logaritmo en base 10 de 4. Ahora vamos a sacar un factor común entre las x. Sale x y me queda logaritmo en base 10 de 4 menos logaritmo en base 10 de 5. ¿Igual a quién? A menos logaritmo en base 10 de 4. Ahora despejamos x y nos queda menos logaritmo en base 10, perdón, logaritmo en base 10 de 4 dividido entre logaritmo
de 4 en base 10 menos logaritmo, es que se está saliendo, disculpen, logaritmo en base 10 de 5. Por lo tanto, ¿cuál sería la solución de esa expresión? Sería esa. Menos logaritmo en base 10 de 4 y logaritmo en base 10 de 4 menos logaritmo en base 10 de 5. Y esa sería nuestra expresión ya resuelta. En el ejemplo que está en la presentación de PDF, que les adjunté en el modo anteriormente, viene este ejemplo. De la misma manera que hay que hacer, como no se puede reducir a bases iguales, lo vamos a aplicar logaritmo a ambos lados. Entonces nos queda logaritmo de 3x a la 2 y logaritmo en base 10 de 5 a la x. Aplicamos propiedades de logaritmos, pasa x a la 2 a multiplicar al frente, entonces nos queda x a la 2, logaritmo de 3. Igual pasa x, logaritmo en base 10 de 5. ¿Qué vamos a hacer ahora? Agrupar. Agrupamos estos dos o estas dos expresiones. Pasa a restar ese x. Ahora lo que hay que hacer es sacar un factor común. Entonces nos queda, sacamos x a factor común, nos queda x por logaritmo de en base 10 de 3 menos logaritmo en base 10 de 5. Ahora recuerden que esto es por principio de productos nulos, x es igual a 0, o x logaritmo en base 3, perdón, en base 10 de 3, menos logaritmo en base 10 de 5 es igual a 0. Ya el primero está resuelto, entonces aquí vamos a despejar. Nos quedaría x logaritmo en base 10 de 3 igual a logaritmo en base 10 de 5 y luego pasa a dividir logaritmo de 3 y nos quedaría logaritmo de 5 dividido entre logaritmo de 3 y ese sería nuestro resultado. Esto, repito, es cuando las bases son diferentes y definitivamente no se puede llegar a expresarlo como una sola base. Ahora vamos a ver las ecuaciones logarítmicas para finalizar. Aquí, cuando hay ecuaciones logarítmicas, vamos a trabajar únicamente cuando las bases, cuando se puede reducir a la misma base. Porque por la inyectividad de la función, nosotros cuando tenemos bases iguales, podemos trabajar únicamente con los argumentos. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo número 1 que les estoy proporcionando, tenemos logaritmos de la misma base. Entonces, lo que vamos a hacer es expresar ese logaritmo como si tuviera la misma base o como con la misma base. Para eso vamos a quitar ese 2. Ese 2 que está multiplicando, yo lo puedo expresar como una potencia. Entonces quedaría logaritmo en base 5 de 2x más 1, más 10, perdón, igual a logaritmo en base 5 de 6 a la 2. Y eso nos quedaría, bueno, aplicando la propiedad, como tengo logaritmo de la misma base a ambos lados, simplemente trabajo con los argumentos. Y los argumentos son 2x más 10 y 6 a la 2. ¿Verdad? Entonces nos queda 2x más 10 igual a 36, de 6 a la 2, y hacemos el despeje 2x igual a 36 menos 10. 2x es igual a 36 menos 10, 26. Y x, pasamos a dividir ese 2 y nos queda 26 dividido entre 2, que es igual a 13. Ahora, esa no es la solución necesariamente. A esto se le va a conocer como una posible solución, porque nosotros debemos probar en una ecuación logarítmica la solución. Porque recuerden que el dominio de una función logarítmica son los números reales positivos. Por ello,
tenemos que ver si esa ecuación no indefine, o más bien esa solución no indefine la ecuación que nos dieron. Para ello, entonces, nosotros escribimos logaritmo, hay que probar con x igual 13, que fue el número que nos dio. Lo vamos a sustituir en la expresión original, entonces nos queda 2 por 13 más 10, y eso debería ser igual, para que sea solución, a 2 por logaritmo 2 por logaritmo de, en base 5, de 6. Entonces vamos a probar eso. ¿Cómo lo probamos? Lo podemos probar en la calculadora. Vamos a ver. Si ustedes prueban esa expresión, les va a quedar que ambos lados son aproximadamente iguales a 2,23. Por lo tanto, sí es solución de la expresión dada. La solución de esta primera sería 13, entonces. Vamos a ver otra. Esta que está aquí es un poquito diferente porque no se va a poder reducir del todo a la misma base. Por ello, vamos a agrupar los logaritmos a un solo lado, que sería logaritmo en base 2 de x menos 2 más logaritmo en base 2 de x más 6 igual a ¿quién? Igual a 7. Ahora, como hay una suma de logaritmos, como ustedes ven por acá, eso yo lo puedo expresar como una multiplicación. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer una multiplicación de ellos. Entonces nos quedaría logaritmo en base 2 de x menos 2 por x más 6 igual a ¿quién? Igual a 7. Y aquí vamos a aplicar otra propiedad de una relación que hay entre los logaritmos y las ecuaciones exponenciales o las funciones exponenciales, que es que recuerden, vamos a anotarlo aquí arriba, si yo tengo logaritmo en base a de x igual a y, yo eso lo puedo expresar como una potencia. Entonces nos queda x, que es el argumento, igual a la y. Recuerden que a pasa a multiplicar aquí. Perdón, a elevar a y. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Este 2 va a pasar a elevar a 7. O más bien, 7 va a elevar a 2. Entonces, en este caso, nos quedaría x menos 2 por x más 6 igual a ¿quién? A 2 a la 7. Entonces, eso ya nos ayuda porque ya no tenemos el logaritmo, ya no tenemos la expresión como logaritmo. Si ustedes elevan 2 a la 7, eso es 128. Entonces sería x menos 2 por x más 6. De hecho, vamos a multiplicarlo de una vez. Porque de por sí esos dos hay que distribuirlos. Entonces vamos a multiplicar x por x, que es x a la 2. X por 6, que es 6x. Menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por 6, menos 12. Y 2 a la 7 equivale a 128. Pueden hacerlo en la calculadora. Esto es una ecuación cuadrática, entonces la vamos a igualar a 0. Entonces, menos 12 menos 128. Igual a 0. Y esto sería lo mismo que decir x a la 2 más 4x menos 140. ¿Verdad? Que es menos 12 menos 128. Y ahora vamos a resolver esa expresión. Esto lo podemos expresar entonces como x por x, 14 por 10. Tenemos que expresar uno de ellos negativo, vamos a hacer el de abajo. Multiplicamos y eso nos queda como x más 14
por x menos 10 igual a 0. Obviamente hay que comprobar, ¿verdad? Si da la inspección, evidentemente si la da es 14x y menos 10x. Ahora bien, igualamos x más 14 a 0 y también igualamos x menos 10 a 0 y hacemos los despejes. Esto nos queda menos 14 y esto nos queda 10. Entonces hay que probar las dos, porque recuerden que una ecuación de estas hay que probarla. Entonces menos 14 es la primera que vamos a probar y lo probamos en la expresión original, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo nos queda. En la primera sería logaritmo en base 2 de menos 14 menos 2 igual a 7 menos logaritmo en base 2 de menos 14 más 6. Esta expresión se va a indefinir. ¿Por qué se va a indefinir? Se va a indefinir porque resulta que si ustedes ingresan esto en la calculadora, les va a quedar en la primera logaritmo en base 2 de menos 16. Y en eso, con solo eso, ya no tiene o no funciona con ese menos 14, porque resulta que las funciones logarítmicas tienen dominio real positivo, entonces esa se indefine. Entonces esa primera no funciona. Vamos a ver la segunda. La otra, que es x igual 10. Vamos a ver. La que es x igual 10, entonces vamos a probar. Sería 10 menos 2 igual a, o debería ser igual a, 7 menos logaritmo en base 2 de 10 más 6. Vamos a probarla y definimos a ver si es solución. Entonces aquí, al hacerla, nos da que 3 es igual a 3, entonces sí es solución. Por lo tanto, la única solución que hay por aquí es 10. Si tienen dudas de cómo se incluye en la calculadora, bueno, el sábado lo vemos un momentito con ella, pero aquí es simplemente sustituir en la calculadora y verificar si son soluciones. Vamos a ver el último ejemplo que vamos a analizar hoy. Por último, este logaritmo que tenemos por aquí, lo vamos a resolver. Este sí se puede resolver a misma base, ver que tenemos logaritmo a ambos lados de la igualdad. En la primera hay una suma, entonces lo vamos a expresar como una multiplicación, siguiendo las propiedades de logaritmos. Y en el de la izquierda, lo vamos a expresar como una división porque podemos hacerlo con propiedades de logaritmo. 102 sobre 3. ¿Verdad? Eso es un 1 por aquello. Ahora, como los logaritmos son iguales a ambos lados de la igualdad, vamos a trabajar únicamente con los argumentos. Entonces, vean que el logaritmo natural es igual a ambos lados de la igualdad. El logaritmo natural cumple las mismas propiedades del logaritmo en base 10 o en cualquier base. Entonces, recuerden que es un logaritmo en base E. Nos quedaría 5x más 4 por 5x menos 4 igual a 102 entre 3 y 102 entre 3 es igual a 34. Lo que hay a la derecha, a la izquierda, perdón, es una diferencia de cuadrados. Entonces, la pueden multiplicar toda, pero es más fácil expresarla así. Como es una diferencia de cuadrados, yo puedo expresar como la diferencia de los cuadrados de ambas, porque es una sumando y una restando. Entonces, esto nos queda 34. Esto es 25x a la 2 menos 16 igual a 34. Pasa el 16 a sumar. Entonces nos queda 34 más 16
25x a la 2 igual a 50. A 50. Y por último, pasamos a dividir el 25. 50 entre 25 es 2. Y bueno, luego para despejar eso, recuerden que hay que poner un más o menos, ¿verdad? Porque es un valor absoluto lo que sale de ahí. Entonces, nos queda más y menos raíz de 2. Ahora bien, vamos a probar, porque en las logarítmicas, solo en las logarítmicas hay que hacer las pruebas, en las exponenciales no. Y aquí hacemos la prueba. La primera que vamos a probar es x igual a raíz de 2. Entonces sería logaritmo natural de 5 por raíz de 2 más 4 más logaritmo natural de 5 por raíz de 2. Recuerden que estamos sustituyendo raíz de 2 en la original, en la que está en azul. Y eso debería ser igual al logaritmo natural de 102 menos logaritmo natural de 3. Vamos a ver si esa expresión nos da igual. Y aquí, al hacer la expresión o sustituir, nos dan iguales a ambos lados, por lo tanto, raíz de 2 sí es solución. Vamos a ver si menos raíz de 2 es solución. Que lo vamos a comprobar. En la otra no es solución porque se va a indefinir en uno de los miembros. Ustedes lo pueden comprobar en la solución. Entonces, esta que está aquí no es solución, esta sí es solución. Por tanto, la única solución de esta expresión es raíz de 2. Y con esto terminamos los ejercicios resueltos que vamos a resolver hoy. Espero que les haya quedado claro. Si tienen dudas, las analizamos el sábado. Y otra situación que es importante es que necesito que es importante que ustedes tomen en cuenta que el trabajo en clase es fundamental. De estos ejercicios que acabo de resolver, voy a dejar otra guía, que es la guía número 2, que era la que habíamos hablado en el módulo. Muchas gracias y que estén muy bien. Nos vemos.